La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en debilidad. Así que ahora me alegraré y jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Corinto, en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14, él reúne todo lo que es el Padre, todo lo que es el Hijo y todo lo que es la persona del Espíritu Santo. Porque nosotros que creemos en Jesucristo, por la gracia que Dios nos ha dado, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a través de esa fe hemos reconocido que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo y que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. La fe, lo mismo que la gracia, es un regalo. Lo podemos leer en Romanos capítulo 12, donde dice que a cada uno le es dado la medida de la fe. Todos nosotros hemos recibido la medida de la fe, una medida de fe, o como dice en griego, todos nosotros hemos recibido un metron, una medida, como un metro de fe. Todos empezamos con la misma fe, pero no todos terminamos con la misma fe. La fe en Jesucristo no es en primera línea una cultura. La fe en Jesucristo es la confianza en la persona, en la obra de Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer en todo lo que Él es, Él hizo y la razón por qué Él vino.
la fe en Jesucristo. Luego dice la Biblia que no solo hemos recibido todos la misma medida de fe, sino también la misma medida de gracia. Pero no todos terminan con la misma gracia. Todos empiezan con la misma gracia, pero no todos terminan con la misma gracia. Porque la gracia y la fe es un regalo. Hay fe en diversas cosas, en otros dioses, religiones. Pero esa no es la fe de la cual habla la palabra de Dios. La fe en Jesucristo no se puede comparar con la fe que el ser humano puede tener en otras cosas. Hay personas que tienen, entre comillas, fe en el horóscopo, o van a una bruja, o van a un hechicero, o creen en otra, entre comillas, religión. Esa fe no es la fe que es nacida por Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, la fe en Jesucristo. ¿Qué significa tener fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo significa confiar en la persona de Jesucristo, en lo que Él hizo, la razón por qué Él vino, y en su muerte, en su resurrección y en su segunda venida. Todos nosotros que creemos en Jesucristo, por la gracia de Dios creemos en Él. En Mateo capítulo 16, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos capítulo 2, podemos leer que la fe es un regalo de Dios. Cuando el Señor Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Lo podemos leer en Mateo capítulo 16. Y dice la Biblia que los unos dijeron esto, los otros dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan Bautista, y otros que eres uno de los muchos profetas que tuvo Israel. ¿Y vosotros, dijo Jesucristo, quién decís que soy yo? Y de los 12 apóstoles, uno solo contestó. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que la fe no viene de tu carne, ni de tu sangre, ni de tu propia decisión. La fe es un regalo que te lleva a hacer decisiones, eso sí. La fe es un regalo, la confianza. La fe es una conexión. La fe es una relación. La fe es una realidad. La fe es un poder de Dios. La fe tiene un poder impresionante. De vez en cuando se oye por ahí decir, es que la fe mueve montañas. Bueno, es verdad, porque está en la Biblia, pero no cualquier fe. La única fe que vence a los poderes diabólicos es la fe en Jesucristo. La fe en su palabra, la fe en su Espíritu Santo, la fe en Dios el Padre. Esa es la fe que es nacida de Dios. Y la Biblia dice, en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice,
que cuando vino esa gracia, esa abundante gracia, esa gracia que vino sobre él, le dio la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe, el amor por la gracia. ¿Qué significa eso? La gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando él se despide en 2 carta de Corintios 13, versículo 14, dice: la gracia de Jesucristo esté con vosotros? Una de las razones por que el apóstol Pablo dijo: la gracia del Señor esté con vosotros, es porque en el capítulo 12 él nos enseña que él estuvo orando por un problema diversas veces y el Señor le contestó que su gracia era todo lo que él necesitaba. En 3 ocasiones distintas supliqué al Señor: Señor, ayúdame. Y el Señor Jesucristo personalmente le dijo al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas. Querido oyente, ¿qué es la gracia? ¿Por qué nosotros necesitamos tanto la gracia? ¿Por qué la gracia de Jesucristo es de tan inmensa importancia para nosotros? Una de las razones es porque en Salmo 25 dice Dios el Padre que todos los caminos del Señor, todo lo que Dios hace, lo hace a través de la gracia y de la verdad. Salmo 25, versículo 10. Todos los caminos y todas las sendas del Señor son gracia y verdad, dice en hebreo. La gracia y la verdad. Luego, mucho tiempo después, el apóstol Juan escribe en primera epístola, o mejor dicho, en primer capítulo de Juan, capítulo 1, 17, dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad vino por Jesucristo. Significa que la gracia no se puede separar de la verdad y la verdad no la puede separar de la gracia. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Por qué nosotros necesitamos tanto la gracia? Y otra pregunta: ¿por qué Jesucristo, cuando el apóstol Pablo le suplica 3 veces, dice que cada vez el Señor le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas? Cuando Jesucristo dijo esa frase, mi gracia es todo lo que necesitas, es porque Él estaba hablando de su experiencia como ser humano. ¿Qué significa la gracia? Esa inmensa gracia. Otra cosa. La Biblia dice, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que Dios el Padre es el Dios de toda gracia. Solo en el Padre Él es la fuente de la gracia. ¿Qué significa eso, la gracia de Dios? ¿Cómo yo puedo tener más de su gracia? ¿Cómo actúa su gracia? ¿Qué significa para mí la gracia de Dios? ¿Y por qué esa gracia es tan inagotable? Para comprender la gracia, primero tenemos que saber que en primera línea no es tan importante explicar la gracia, sino experimentar la gracia. Hoy en día, querido oyente, lo más importante no es explicar las cosas, sino experimentarlas. Y déjame explicarte por qué. Porque tú y yo vivimos en este planeta. Tú y yo tenemos bastantes dificultades, ataques,
momentos difíciles. Gracias a Dios, no toda la vida es difícil, gracias a Dios, pero algunas veces es bastante difícil. La pregunta no es si yo sé teológicamente explicar qué es la gracia. Porque dejadme deciros una cosa graciosa. Cada uno explicará las cosas de la Biblia conforme a su fe, su relación y su experiencia. Otra vez, es tan importante esas tres cosas. Yo tengo diccionarios en casa y me estoy preparando una biblioteca preciosa. Ya tengo muchos libros, pero me encantan los libros. Y en esos libros tengo libros antiguos, sé del lenguaje griego, hebreo, arameo, de historia, arqueología, pero también tengo diccionarios. Y es interesante que depende cuál diccionario tú abres, tendrás una explicación diferente sobre, por ejemplo, lo que es el Espíritu Santo. Una persona que nunca experimentó que el Espíritu Santo es una persona, no puede explicártelo como una persona. Una persona que nunca tuvo la experiencia con el Espíritu Santo de su poder, tampoco te lo puede explicar. Y una persona que nunca tuvo ese encuentro con el bautismo en fuego del Espíritu Santo, en el poder que rompe cadenas, ese poder que aviva. Si una persona no experimentó eso, no te lo puede explicar. Lo mismo es con Jesucristo. Toda persona para la cual Jesucristo solo era el iniciador de unos buenos pensamientos, de un movimiento, de un cambio social, por amor de Dios, olvidaros de todo eso. Jesucristo, Él vino a destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo vino para ser el Cordero de Dios que iba a llevar nuestros pecados. Jesucristo vino para predicar el reino de los cielos. Jesucristo vino para convertirse en el camino que nos lleva a Dios el Padre, para ser la puerta única hacia el Padre, la única luz que nos alumbra el camino, la única verdad que nos hace libre, el único pan que nos alimenta, el único pastor que da su vida por nosotros, la única luz que nos enseña el camino. Jesucristo, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Rabuni, el Maestro. Jesucristo es el Yahvé Tsebaot, el general de las tropas de Dios. Si uno no tuvo la experiencia con Jesucristo de esa forma, entonces no te lo puede explicar. Lo mismo la gracia. Cuando uno intenta explicar la gracia, me he dado cuenta que no importa tanto explicar la gracia. La pregunta, querido oyente, es esto. Si es verdad, querido oyente, si hoy es verdad lo que dijo Jesucristo, que lo único que necesitamos es su gracia, entonces la única pregunta o las únicas preguntas importantes son: ¿cómo puedo yo tener más de su gracia? ¿Cómo puedo experimentar yo su gracia? ¿Cómo puedo recibir yo más de su gracia? ¿Qué puede hacer su gracia en mi familia? ¿Puede su gracia sanarme? ¿Puede su gracia ayudarme? ¿Qué es la gracia de Jesucristo? ¿Por qué la gracia de Jesucristo es tan importante para nosotros cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué? El secreto está en la vida de Jesucristo. Si quieres captar un poco
sobre qué es la gracia de Jesucristo, tenemos que mirar primero la persona de Jesucristo. En Él se concentra todo, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para poder explicar la gracia de Dios, yo estuve en el seminario bíblico y os confieso una cosa. En vez de aclararnos, nos hicieron las cosas mucho más confusas de lo que algunas veces ya lo teníamos en la mente. ¿Por qué? Hay dos líneas que intentan de explicar la gracia. Los unos dicen, mayormente le llaman también calvinistas, de Johann Calvin, de una persona que él expresó por primera vez estos pensamientos así, es esto. Algunos interpretan la gracia así, que Dios el Padre, en su gracia, ha elegido a unos cuantos, y estos serán salvos, y los otros no serán salvos, porque no han sido elegidos en la gracia. Pero cuando uno lee la Biblia, dice, momento, ¿no dijo el apóstol Pablo que Dios quiere que todo ser humano sea salvo? ¿No dice Titus 2:11 que la gracia se le apareció a todo ser humano? ¿No dijo Jesucristo para que todo aquel que crea sea salvo? Luego, hay otro pensamiento sobre la gracia que dice que la gracia no es solo para unos pocos, sino la gracia es para todos. Pero no todos quieren recibir la gracia. Y sabes, al leer la Biblia me di cuenta que es verdad, Dios quiere que todos sean salvos. Y Él, en su gracia, se acerca a cada persona. Pero no toda persona dice sí a la vida de Jesucristo. No toda persona dice sí a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos dio una voluntad donde tú puedes elegir, donde tú mismo puedes decir sí o no. ¿Por qué esa propia voluntad es tan importante? Porque el fundamento del amor es esa libertad. Si no tienes la libertad de decidir de amar a alguien o no, eso no es amor. El amor nunca es obligado. El amor nunca es controlado. El amor es libertad. Y tú has decidido de amar a una persona. El amor es la libertad a una decisión libre y propia. Y para que Dios el Padre sepa y que el cielo y la tierra le des testimonio que amas a Dios, Él te dio la libertad, como dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios. Todo me es permitido, pero no todo me ayuda, ni tampoco yo quiero hacerlo todo, aunque tengo la libertad. El amor significa que Dios el Padre, Él te dio la libertad y tú decides si le amas o no. Tú. ¿Sabes por qué? Porque si tú no decides, no podrá haber juicio. Déjame explicarlo. Si, como algunos dicen, mayormente en esa línea de teológica calvinista, dice que la gracia de Dios te eligió a ti y ya está. Y hagas lo que hagas, tú eres elegido. Perdona, la Biblia dice que sin el temor de Dios y sin santidad nadie verá a Dios. Recibir la gracia no significa, como dice Judas en su carta capítulo 1 versículo 4, que han convertido
la gracia en libertinaje. No, estás equivocado. Si fuera así, entonces Dios no puede juzgar a nadie. Y explico por qué. Si una persona no es elegida por Dios y viene el día del juicio y viene el momento donde los libros se abren y esa persona aparece delante del trono de Dios, donde Dios el Padre no juzga a nadie, sino Jesucristo juzgará a todos. Cuando Jesucristo se siente en el trono, y si viene una persona y dice, momento, yo nunca fui elegido por tu gracia, entonces Jesucristo no puede juzgarlo. ¿Por qué? Porque entonces fuera injusto, y Dios no es injusto. Él le da la libertad a todos. La cosa es así, querido oyente, mira. Es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es de inmensa importancia en nuestra vida. Hubo un tiempo donde el papel primordial lo tenía el Padre con el pueblo de Israel. Pero cuando vino su Hijo Jesucristo a la tierra, Jesucristo recibió todo lo del Padre. Dice, por ejemplo, Juan 13, que Jesucristo recibió todo del Padre. Pero cuando Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, Él le dio toda la responsabilidad, la autoridad y el poder a la persona del Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo que cuando Él vendría, Él iba a vencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el Espíritu Santo le ofrece a todo ser humano la gracia de Jesucristo. Pero no todo ser humano dice sí a ese regalo. ¿Qué significa esa gracia? ¿Por qué nosotros necesitamos la gracia? Mira, para comprender la gracia hay que observar la persona de Jesucristo. Otra vez repito este pensamiento. Tan importante no es qué es la gracia, sino la pregunta hoy es ¿qué puede la gracia? Hoy en este día es, ¿puede Jesucristo por su gracia salvarme, restaurarme, ayudarme, restaurar mi familia, restaurar mi vida? Queridos, la pregunta no es qué es teológicamente, porque voy a dar un consejo, querido oyente. Cada persona va a interpretar, como dije la Biblia, conforme a su fe, a su relación y a su experiencia. Si no tienen la fe en la gracia, no te la van a explicar. Si no tienen la relación profunda con el Espíritu Santo, tampoco. Y tampoco si no tienen la experiencia con la gracia. La gracia es la vida de Jesucristo que uno puede experimentar. La gracia es el poder de Dios hoy. La gracia es la vida de Jesucristo. Te pido que me acompañes en estos pensamientos para que veamos qué es la gracia de Jesucristo y por qué es tan importante. Atención. Para comprender la gracia de Jesucristo, tenemos que hacer una mirada al mucho más allá del principio. Dios, el Eterno, el Padre, en el principio creó los cielos y la tierra. Luego, detrás de crear la tierra, Él en un momento cogió barro de este planeta y de este barro formó el cuerpo del ser humano. Y luego sopló su ruaj, su espíritu, le dio vida.
Ahí la Biblia dice que el ser humano se convirtió en un alma viviente. Dios el Padre creó al hombre y del hombre y luego formó la mujer. Pero el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios. Pero Dios el Padre nunca se separó del hombre. Fue el hombre que se separó de Dios. ¿Qué pasó? Que Dios el Padre, en su amor eterno, como dice Jeremías 31:3, el amor eterno, Él quiso atraernos de nuevo. Él quiso darnos vida, perdón, restauración. Él nos quiso acercar a su corazón. Pero había un problema. El problema era una cosa que se llama el pecado. No el pecado como un hecho, sino el pecado en su naturaleza. El pecado provocó una distancia, un abismo entre el ser humano y entre Dios el Padre. Como el ser humano no pudo vencer ese abismo, como el ser humano no pudo ir al lado de Dios, Dios el Padre, Él no quiso que nosotros fuésemos al infierno. ¿Qué hizo? Él tomó la iniciativa. Ya que nosotros no nos pudimos acercar a Él, Él se acercó a nosotros, tan cerca que la persona que Él envió se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros, tan cerca estaba. Cuando el ser humano se separó, al principio se separó, por creerle a ese ángel caído, por creerle a las palabras, al veneno tóxico de esa serpiente, que era la persona del espíritu maligno, diabólico, Satanás. Al creerle más a las palabras de la serpiente, el hombre empezó a morir. Algo que no era previsto para el hombre. Porque la Biblia le llama, a la muerte le llama enemigo. Y Dios no creó al hombre para que el enemigo lo consuma. No fue la razón. Pero cuando el ser humano se separó, tienes que imaginártelo como una conferencia en el cielo entre el Creador, llamado en hebreo el Olam, el Yon, el Eterno, el Altísimo, el Shaddai, el Omnipotente, y su Ruach HaKodesh y su Espíritu Santo. Y había una persona en el cielo, una persona a la diestra del Padre, a la diestra del Anciano de Días. Su nombre era Dabar, en griego Logos, en español el verbo, la palabra. Y Dios el Padre, como todo lo hace a través de la palabra y del Espíritu, dice la Biblia, Dios el Padre lo hace todo a través de su palabra, que es su Hijo, y su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Dios el Padre hizo un plan para salvarnos. ¿Y cuál era el plan? Ya que nosotros no nos pudimos acercar a Él, Él se acercó a nosotros. Pero había un problema. Para acercarse a nosotros, y déjame dar una anécdota pequeña. Dios el Padre, todo lo que Él había preparado, y quiero que estés atento, lo preparó para un ser humano. Todo su poder, toda su justicia, toda su santidad, todo lo que Dios el Padre tiene y es, Él lo preparó para un ser humano. Pero hay un problema. Ningún ser humano de carne y sangre se pudo acercar a Dios.
porque el abismo cada vez era más grande, el pecado, la muerte, la rebeldía. Y como ningún ser humano se pudo acercar para recibir el reino eterno, como dice la Biblia, Mateo 25, 34, como ningún ser humano de carne y sangre se pudo acercar a Dios, porque Dios el Padre sabía una cosa, que luego el apóstol Pablo lo explica en Romanos 5. Dios el Padre sabía que si por un ser humano entró la muerte, por otro ser humano podía entrar la vida. Si por un ser humano entró la condenación, por otro ser humano podía entrar la gracia. Si por un ser humano entró la injusticia, por otro ser humano pudo entrar la justicia. Y si por un ser humano, por su desobediencia, todo fue destruido, Dios el Padre solo necesitaba una persona con obediencia, una única persona con obediencia. Pero como nadie podía cumplir eso y todos pecaron, ¿qué hizo Dios el Padre? Él envió al Verbo, a la palabra, que en el momento que Dios envió al Verbo a una ciudad pequeña llamada Nazaret, cuando el Verbo, por el Espíritu Santo de Dios, vino sobre esta virgen llamada Miriam, en hebreo María, cuando el Verbo tocó el vientre de María, de repente el Verbo se hizo carne, encarnación, se hizo carne. Y de repente el Verbo eterno era hombre, hombre de naturaleza. Él era hombre de carne y sangre, llamado Yeshua de Nazaret. Pero lo que nadie sabía, que él era hombre de naturaleza, carne y sangre. Pero había algo en su sangre que daba testimonio que él en verdad no era de esta tierra, sino del cielo. Porque la sangre en las venas de Jesucristo no llevaban los antepasados, el código genético de José, ni incluso de María. ¿Por qué no? Porque la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, era la sangre del Padre. Era la sangre como la llevaba Adán al principio, sin manchas, sin contaminación ninguna. Cuando Adán le creó a Satanás, su sangre fue contaminada. Sus genes cambiaron y entró a su vida algo que se llamaba la muerte, algo que no estaba previsto. Pero en la sangre de Jesucristo era santa, sin mancha, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, 18, 19, sin manchas, santo. Y cuando esa virgen se quedó embarazada,
Lo que muy pocos sabían era esto, que ese bebé en aquella virgen era Dios. Dios en su identidad, hombre de naturaleza. Y cuando ese bebé nació, a unos 8 o 10 kilómetros a distancia de una ciudad llamada Jerusalén, a 8 o 10 kilómetros más o menos el camino que tomes, hay un pueblo pequeño, muy pequeño, llamado Betlehem o Betlejá en arameo. Nosotros la conocemos como Belén. Cuando aquel bebé, en aquel estable, nació, Dios vino a la tierra. Y ahora tienes que saber una cosa muy importante. Para que Jesucristo fuera ese bebé, Él se tuvo que despojar, como dice Filipenses 2:7, de toda su gloria eterna celestial. Porque Él no pudo venir solo como Dios. Si Jesucristo hubiera venido solo como Dios, Satanás hubiera dicho, no, eso no vale. Yo le quité el poder a un ser humano llamado Adán y Eva. Y si alguien me quiere quitar el poder, tiene que ser un ser humano. Pero Satanás sabía que el punto débil del ser humano era su carne, su pecado. Pero cuando vino Jesucristo, Él se despojó de su gloria eterna. Y lo que nadie sabía era esto, que Jesucristo fue el primero que cuando leía la Torá allí en la sinagoga, cuando Él leía los profetas, la ley y las escrituras, Él era esa escritura. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, Él no pudo venir en sus superpoderes celestiales, porque para salvarnos, Jesucristo nos tuvo que salvar como ser humano. Sí, era Dios de identidad, sí, sin duda. Era santo por su comportamiento. Era justo por el temor de Dios. Era el vencedor por su obediencia, pero era completamente ser humano. ¿Y sabe lo que a mí me alucina tanto? Que Jesucristo no venció a Satanás tanto como Dios, que lo podía haber hecho, sin duda, sino Jesucristo venció a Satanás y a los demonios como hombre. Porque Dios el Padre sabía, si por un hombre entró la muerte, solo necesito un hombre para que entre de nuevo la vida. Si por un hombre entró la destrucción, por otro puede entrar la salvación. Si solo encuentro un hombre, un modelo, solo uno, si solo uno en la tierra vive absolutamente santo, entonces a esa persona, en representación de todo ser humano, le puedo dar todo lo que yo he preparado para ellos.
Pero como Dios el Padre no pudo enviar a su Hijo como Dios, en primera línea se vino como hombre, Dios el Padre, Él rellenó lo mismo que la tierra está rodeada de oxígeno para respirar. Tienes que imaginarte que entre la estructura molecular del oxígeno, todo lo que la rodea es la gracia de Dios. Dios el Padre, dice Salmo 33 y Salmo 119, que Él rellenó toda la vida, toda la tierra, toda la fauna, todo el planeta con su gracia. Lo que nadie sabía era esto, que cuando vino Jesucristo a la tierra, Él no vivió de sus superpoderes celestiales. No. Jesucristo era completamente hombre. Completamente hombre. Para llorar en la tumba de Lázaro, para dormir en la barca, para tener hambre por la mañana. Completamente ser humano. Pero lo que nadie sabía era esto, que Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios, Él vivió de la gracia del Padre. En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Qué gloria era? Era la gloria del Padre. La gloria que está llena de gracia y de verdad. Y Jesucristo vivió de la gracia de Dios. Y toda la gracia de Dios, de repente, la gracia del Dios omnipotente fue tan absorbida, vivida, creída por aquel hombre, Jesucristo, que la gracia de Dios se convirtió en la gracia de Jesucristo. Por eso, todo lo que hizo Jesucristo, todas sus palabras, todo su poder, toda su obra, toda su autoridad, toda su victoria, toda su relación con el Padre y con el Espíritu Santo, toda su santidad, toda su justicia, toda la vida de Jesucristo estaba en esa gracia, la gracia de Jesucristo. Cuando Él muere y Él resucita al tercer día y Él se va al cielo, Él ya no necesitaba esa gracia. ¿Por qué? Porque como muy bien le dijo al apóstol Pablo, que la gracia de Dios se perfecciona y se necesita solo donde hay debilidad. Y como en el cielo no hay debilidad, y como en el cielo no hay pecado, y como en el cielo no hay diablo, y como en el cielo no hay tentación, y como en el cielo no hay enfermedad, y como en el cielo no hay fracaso, y como en el cielo no hay oscuridad, ¿para qué llevarse la gracia al cielo si no es necesaria? Nadie le da la medicina a los que están sanos. La medicina es para los enfermos. Y la medicina de Dios para el ser humano caído es la gracia. Pero había un problema con esa gracia. Mientras Jesucristo estaba en la tierra, Él era omnipotente por su fe, omnisciente
por la guía del Espíritu Santo. Pero había algo que Jesucristo nunca experimentó hasta que no vino a la tierra. Además, que Él no sabía lo que era hambre, sudor, temor, rechazo. Él no lo sabía. Porque el lugar de donde Él venía, en el cielo, allí no existe eso. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, no solo experimentó el hambre, la tentación, la oscuridad, la frialdad, el temor, no solo eso, sino había otra cosa que Jesucristo hasta entonces no conoció. ¿Sabes qué era? Cuando Él estaba en el cielo, con el Padre y el Espíritu Santo, Jesucristo era omnipresente en tiempo y en espacio, tanto que cuando en el Evangelio de Juan habló de Abraham, dijo: antes que fuese Abraham, yo soy. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesucristo nació en un lugar, en Nazaret, el omnipresente de repente era limitado por un cuerpo. La carne, la sangre, el cuerpo de Jesucristo lo hizo limitado a un sitio. Era omnipotente, sí. Omnisciente también. Omnipresente, no. En aquel momento no. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo limitó, lo sujetó a un lugar. Y aquí viene el problema. Que cuando Jesucristo vino a la tierra, toda la gracia de Dios se concentró sobre Él. Toda la gracia. Toda la gracia se concentró sobre Él. Pero cuando Él regresó al cielo, con su cuerpo resucitado, y de nuevo, no solo omnipotente, no solo omnisciente, sino de nuevo, atención, omnipresente. Cuando Él regresó al cielo, le dio todo lo que Él es, todo lo que Él dijo, todo su poder, toda su obra, todo lo que Él puede, se lo dio a una persona que no tenía un cuerpo, y al no tener cuerpo no era limitado. Y en el cielo solo hay tres sin limitación: el Padre, el Hijo y aquel que vino en Pentecostés, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo, con todo lo que le dio Jesucristo, adivina lo que pasó. Ahora la gracia es accesible para todo ser humano, porque Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente y la gracia de Jesucristo está aquí. Y tú y yo necesitamos de la gracia de Jesucristo. Más todavía cuando eres débil. Cuando piensas que eres débil. Cuando reconoces que eres débil. Y cuando confiesas que eres débil. Porque la gracia de Dios solo funciona si a ti las cosas no te funcionan. Por eso la gracia de Jesucristo es todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo, y si había un predicador impresionante, yo admiro a Francisco de Asís. Ayer estudié de Teresa de Ávila. El otro día estuve aprendiendo Dominique de Nurcia, de los monjes, de esos hombres y mujeres de Dios que amaban a Jesucristo de todo corazón.
Todo eso es precioso. Pero si necesitamos a alguien, es solo una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él, que es el Salvador. A Él, que es nuestro pastor. A Él, que es uno de nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios ahora demuestra su gracia. Y el apóstol Pablo, que era tan impresionante predicador, si había un predicador impresionante, no era tanto John G. Lake, no era tanto Georg Müller, Charles Finney, Jonathan Edwards, no era tanto otro ser humano. En primera línea, el mejor predicador que jamás hemos tenido es el apóstol Pablo. Nadie era como Pablo. Y él dice, en Hechos 20, versículo 24, que él dio testimonio de la gracia. Y en versículo 25 dice, y predicó el evangelio del reino. Queridos, si tú confías en la gracia de Jesucristo, querido oyente, mire, le prometo, si tú confías en la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo es impresionante. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo es la vida, la obra, la redención, la salvación de Jesucristo. Todo está en la gracia de Jesucristo. Y el otro día alguien me dijo, siempre estás hablando de la gracia. Y dije, tienes razón, porque en la gracia está todo. Toda la sabiduría, el poder, la solución para tu vida. Querido oyente, no confíes en tu propia religión, porque vas a fracasar. En tu propio esfuerzo no lo vas a conseguir. Querido oyente, pon toda tu esperanza en la gracia, en la vida de Jesucristo. Y te prometo, querido, de todo corazón, si tú crees en Jesucristo, verás el poder de su gracia y de su resurrección, porque resucitó entre los muertos. Que Dios lo guarde.